Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que se han conectado a través de la plataforma de Facebook. Que la gracia de Dios repose sobre cada una de vuestras vidas. Alabado sea el Señor en esta tarde. Nos vamos a sentar a la mesa para recibir la instrucción. Alabado Dios, el estudio bíblico en el día de hoy. Alabado Dios, Dios prolonga el tiempo para la victoria. Alabado sea el Señor. Así que si usted está esperando, alabado Dios, sigue esperando, tranquilito. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Alabado Dios. Así que con paciencia, alabado Dios, y usted verá la victoria que Dios le va a dar. Si estás enfermo, Cristo te sana en esta noche. Si te sientes desalentado, recibe fuerza en el nombre de Jesús. Pero haga también su parte. Alabado sea el Señor. No deje de esperar que Dios haga todo por usted. Porque la parte que le corresponde a usted, de igual manera la mía, Dios no la va a hacer. Alabado Dios. Muchas veces no podemos ver los milagros. No podemos ver la mano de Dios moverse. Alabado Dios. Porque le faltamos a Él, le fallamos, alabado sea el Señor. Pero cuando le somos fieles, usted verá de que antes de que su boca se abra para clamar a Dios, de a Jehová Dios estará contestando. Que Dios le continúe bendiciendo. Vaya por aquí, hermano Ángel. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Gracias, Señor. Alabado Dios. Glory to God. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Sentimos gozosos. Gracias, Porque el Señor ha estado con nosotros y Gloria a seguirá, Dios, gloria a Dios, gloria a en Dios. nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos. Y esta noche vamos al estudio número 6, que lleva por título Dios prolonga el tiempo para la victoria. Gloria a Dios. Dios prolonga el tiempo para la victoria. O sea que Dios alarga el tiempo para el éxito, para conquistar la victoria. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Y la base bíblica se encuentra en Josué 10, del 7 al 14. Para los hermanos que no tienen el expositor, lo pueden buscar en la Biblia. Gloria al Señor. Así es que vamos a rápidamente a leer la lectura antifonal. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 17. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad de Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Petrón, y los hirió hasta Seca y Maseca. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, y Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Gloria a Dios. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Aser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Sí, mi Dios, Gloria aleluya. a Dios. Gloria al Señor. Vemos aquí
estudio bíblico, gloria a Dios, que el Señor hizo un gran milagro, gloria a Dios, con aquel pueblo. Gloria al Señor. Esta clase bíblica tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. El primero dice: entender el propósito del milagro de Dios al prolongar un día en la historia. Gloria a Dios. Cuando entendemos algo, comprendemos el propósito del milagro que hizo Dios al prolongar o alargar este día en la historia. Gloria a Dios, porque nunca se ha visto esto más, gloria a Dios, solamente en aquel tiempo con esta gente que andaba con Josué, que Dios quería ayudarlos, gloria a Dios, siempre estaba presto a poner su mano. El número 2 dice descubrir el poder de la fe y la determinación de un líder. Gloria a Dios. Cuando descubrimos algo, que estamos revelando algo, alcanzando algo, conociendo algo. Aquí vamos a conocer y descubrir el poder de la fe y la determinación de un líder, o la función de un líder. Y la número 3 dice visualizar el propósito de Dios al prolongar nuestros días. Cuando visualizamos, nos imaginamos, gloria a Dios, hacemos algo visible mentalmente, lo vemos mentalmente, gloria a Dios. Lo visualizamos, dice visualizar el propósito de Dios al prolongar nuestros días. Gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central, hermana pastora. Dios prolonga nuestros días con el fin de mostrarnos su gloria y poder. Gloria a Dios. Dios prolonga nuestros días con el fin de mostrarnos su gloria y poder. O sea que Dios nos extiende o nos aumenta nuestros días con el propósito, con el fin de mostrarnos su gloria y su poder. Gloria al Señor. El texto áureo. El hermano José. Habemos dos, perdóname, hermano Ángel. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Salmo 74, 16. Gloria a Dios. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. O sea que todo lo que está, gloria a Dios, entre nosotros, en la tierra, debajo del cielo y en el cielo, gloria a Dios, todo eso está dirigido por nuestro Dios. O sea que Él tiene poder y potestad sobre todas esas cosas, todas las lumbreras, la luna, el sol, las estrellas y todo. Gloria a Dios. Y Él puede hacer con ellos lo que Él quiera, porque Él fue el que los hizo, gloria a Dios, y los puso ahí donde están. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Esta lección tiene unos datos generales acerca del tema. Enseñanza dice: no hay enemigos invencibles cuando contamos con la asistencia de Dios en la batalla. Gloria a Dios. No hay enemigos que valgan, gloria a Dios, cuando nosotros ponemos o contamos con la asistencia de Dios que está entre nosotros. Gloria a Dios. El autor fue Josué y dice que alguien más que le sobrevivió. Los personajes, los israelitas, Josué y los gabaonitas, en este caso. Fecha del libro probablemente entre los años 1400 y 1370 a.C. y el tiempo y lugar en Gabaón durante la conquista de Canaán alrededor del año 1410
antes de Cristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te Gloria a Dios. Aquí está la ubicación donde tuvo lugar la batalla de Gabaón. Dice donde Josué enfrentó a los reyes del sur de Canaán. Fue un ejército bajo Josué y conquistó estas ciudades. Gloria a Dios, que también las podemos ver aquí en el mapa. Gloria al Señor. Todas esas ciudades: Maceda, Laquis, Hebrón, Eglón y Debir. Gloria a Dios. Dice que ahí fue que se ubicaron ellos, porque el ejército de Josué estaba, gloria a Dios, en ese momento. Ellos se ubicaban ahí en esa ciudad. Gloria al Señor. Dice la introducción, gloria al Señor, que hoy estamos frente a un milagro portentoso sobre la naturaleza, que resta nuestra fe y confianza en el poder sobrenatural de Dios. Este es considerado el más notable de los milagros de la Biblia, por tratarse de un hecho que desafía la gravedad o gravitación de la Tierra alrededor del Sol. Gloria a Dios. Existe una gran variedad de explicaciones para este fenómeno de la naturaleza, que van desde el punto de vista científico hasta la posición teológica, planteando un hecho sin precedentes del poder del Creador. Muchos se imaginan que había habido en este momento un eclipse de sol. Habían habido cosas diferentes, porque la gente siempre quiere saber más que Dios. Gloria a Dios. Pero el Señor es el que sabe de todas las cosas, el que hace los milagros. Para muchos, la interrupción de la rotación de la Tierra representa un atentado contra la gravedad y un hecho que generaría una hecatombe. O sea, generaría algo bien feo si el sol se para. Gloria a Dios. Pero en ese momento, como Dios estaba ahí con ellos, todo pasó. Gloria al Señor. Y el movimiento de la tierra quedó suspendido por un periodo largo, pues el texto sagrado dice que el sol no se apresuró a ponerse. Esto es un milagro comprobado por la historia y afirmado por la ideología enigmática científica. Gloria a Dios. Dice que sobre el día largo de Josué, aleluya, hay un increíble relato que ocurrió hace unos cuantos años y apareció en la revista del Boletín Informativo de Comprensión con el título Nuevo descubrimiento de la NASA. ¿Sabrá usted que el programa espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, el cual se había considerado como un mito? Dice que el señor Harold Hill, presidente de la compañía de automotores Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa espacial de la NASA, relata el siguiente suceso. Recientemente, una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros le ocurrió a nuestros astronautas y científicos espaciales de Greenbelt, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían estos astros dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esos cálculos para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con otros objetos una vez hayan entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas. Gloria a Dios, para que su atracción gravitacional no afecten a sus órbitas y choquen entre sí. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta que indicaba que había algún error en la información que habían recibido o por los resultados al ser
comparado con las normas astronómicas establecidas. Decidieron llamar a la oficina de mantenimiento para revisar el equipo. Los técnicos, sin embargo, encontraron que la computadora funcionaba perfectamente bien. El director de las operaciones del IBM quiso saber cuál era el problema y, para su sorpresa, la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo, según ha transcurrido la historia. Comenzaron a rascarse la cabeza, no había una respuesta lógica. El universo normalmente pierde un segundo en su desplazamiento después de muchos millones de años. Entre los científicos presentes había uno que conocía de la Biblia y dijo: una vez escuché en un estudio bíblico de la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Él tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante aburrido para ellos. En ese pasaje Dios le decía a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Eso lo dice en Josué 10:8. Josué estaba preocupado de que el enemigo se escapara por la llegada de la noche. Entonces Josué pidió a Dios que detuviera el sol, y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial exclamaron: ese es el día que faltaba. Usaron la computadora para retroceder a la época de Josué según la Biblia y descubrieron que el tiempo perdido de ese entonces fue de 23 horas y 20 minutos. Sin embargo, no era un día completo de 24 horas como el que se había perdido. Leyeron nuevamente la Biblia y allí decía: casi un día entero. Josué 10:13. Esas solas palabritas en la Biblia fueron muy importantes en ese momento. Señor. Así parte del problema estaba solucionado. No obstante, faltaban unos 40 minutos. Si no se hallaban, habría grandes problemas en los cálculos espaciales, debido a que los minutos que faltaban se multiplican muchas veces en las órbitas a través del tiempo. Otra vez la Biblia vino al rescate. El científico estudioso de la Biblia recordó algo más. En otra parte de la Biblia se menciona que el sol había retrocedido. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, como no tenían otra solución, le permitieron que mostrara el pasaje. Y él dijo en 2 de Reyes 20:10, el profeta Isaías visitó al rey Ezequías, que estaba a punto de morir. Le dijo al rey que no moriría. Ezequías no lo creyó y le pidió una señal como prueba. Isaías le dio la señal diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? El rey le contestó: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados, eso es imposible. El profeta Isaías clamó al Eterno y Dios hizo volver atrás la sombra 10 grados. Y 10 grados es exactamente 40 minutos de tiempo. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en 2 de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Solo así la computadora continuó sin sobresaltos su análisis. Gloria a Dios. Quiere decir que esta gente no creían hasta no ver las cosas. Son como alguien que había en la Biblia, que hasta que no vio. Santo Tomás. Santo Tomás no creyó. Pero ellos también eran así hasta que no. Valga que estaba este señor que era cristiano, era una persona que está en la ciencia, pero también le servía al Señor, y le buscó esta palabra en la Biblia, lo que le hicieron a ellos caer en cuenta. Gloria a Dios. Ahora bien, cualquiera que haya sido el curso de acción, lo ciertamente es que estamos ante un prodigio de parte de Dios en defensa de su pueblo. Vamos en este pasaje a extraer lecciones, enseñanzas que nos ayuden
como creyentes a crecer en nuestra fe. No pretendemos encontrar una respuesta científica, sino creer por fe en el milagro extraordinario de la intervención de Dios. 3 cosas esperamos acentuar con claridad y sencillez. Primero, creer en el poder de la oración de fe. Segundo, tener certeza de que Dios atiende a la voz de un hombre de fe y valor. Y tercero, aceptar que el tiempo y el espacio están bajo el control de Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar con el desarrollo del estudio. La primera parte se titula Dios revela sus propósitos. Gloria a Dios. Dice que esta lección no comienza con el primer versículo, pero en el primer versículo dice que Adonisec, rey de Jerusalén, eso lo dice en el capítulo 10, versículo 1, encabezó la alianza como rey de Jerusalén, llamada así de manera anticipada, pero en ese tiempo se llamaba Jerusalén, ciudad de paz, conocida también como Jebús. Participaron en la alianza los reinos de Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, todos eran del sur de Canaán. También hablamos de Gilgal, que está al este de Jericó. Este lugar se convirtió en el centro de operaciones de los israelitas después del cruce del Jordán. Gloria a Dios. Dice, allí también se celebraron la primera Pascua en la tierra de Canaán. Y los amorreos eran un pueblo cananeo, quienes juntamente con otros habitantes de aquella tierra sembraban el terror por sus continuas infiltraciones en las comunidades palestinas. El inciso A dice, Dios trata con gente de acción y valor. Gloria a Dios. Comencemos observando que Dios siempre trata con gente que avanza. Esta ha sido siempre la norma que ha marcado la revelación de Dios con sus siervos. No hay lugar para gente rezagada, para gente vaga o en actitud estacionaria. Aquí se nos presenta un pueblo en marcha, apoyando al líder y con una misma determinación enfrentar al enemigo. No es posible alcanzar grandes victorias con un pueblo cobarde o fluctuante. Gloria a Dios. La situación que se presenta era que los amorreos se habían levantado en guerra contra los gabaonitas por razón de que ellos habían pactado con Josué. 5 en total eran los reyes que hicieron la alianza para pelear contra Gabaón. Todos estos a la invitación del rey de Jerusalén. Los gabaonitas, por su parte, echaron mano de la alianza con Josué y los hijos de Israel para solicitar su ayuda en defensa de su territorio. Hay momentos cuando te hace imprescindible o indispensable actuar y dar un paso al frente con valor, como dice en Josué 1:9. Dios revela sus propósitos en el camino de la acción, no en la comodidad de la contemplación. Por revelación divina, Josué sube a enfrentar la alianza de los amorreos contra Gabaón. La palabra de Dios siempre llega a tiempo para disipar dudas y temores y motivos a quienes están dispuestos a seguir las órdenes divinas. El triunfo está asegurado antes de comenzar la batalla gracias a la intervención de Dios. Gloria al Señor. El inciso B, las garantías divinas infunden valor y confianza. O sea que las garantías divinas inspiran valor y confianza. Gloria al Señor. La resolución de Josué para ayudar a los gabaonitas es el resultado del estímulo que recibió la promesa del Señor. Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Es que aquellos que abrazan la fe en el Dios de Israel vienen a cubrirse bajo sus alas. Sí, mi Señor, Gloria a Dios. Tenemos que recordar que Josué había tomado toda aquella gente como siervos y leñadores
y moralmente estaba comprometido a darle defensa contra sus agresores. El mismo Dios animó a Josué a envolverse en aquel conflicto, dándole la seguridad de que saldrían vencedores. Esto no eliminaba el poder del enemigo, por eso Jehová personalmente se encargaría de ellos. Aun cuando Josué tenía la mejor intención de colaborar para socorrer a los gabonitas, solo el poder de Dios podría vencer al ejército enemigo. Alabado Dios. Gloria al Señor. Yes. De ese modo, debemos aprender que nos enfrentamos a enemigos más fuertes que nosotros, pero no tenemos nada que temer si el Señor es con nosotros. Sí, mi Gloria a Señor, Dios. gracias, alabado Dios. Nuestro ánimo para luchar contra las fuerzas del mal se alimentan de la afirmación dada por nuestro Señor. No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Lucas 12:33. Por otro lado, en su exposición a los Efesios capítulo 6 y versículos 10 al 20, el apóstol Pablo reconoce la gran diferencia entre nosotros y nuestro adversario. Es una lucha desigual en la que necesitamos la dirección del Altísimo para salir airosos. El mismo Señor afirmó que tendríamos que librar un gran conflicto, pero nos asegura la victoria diciendo: confiad que yo he vencido al mundo. Gracias, Gloria a Señor Dios. Jesús. Juan 16:33. Thank you, Lord. Hay una preguntita aquí que dice: ¿en qué condiciones es que Dios revela sus propósitos? Dios revela siempre sus propósitos cuando somos como fieles y obedientes a Él. Gloria a Dios. Cuando estamos marchando en fe, Gloria a Dios. porque una Amén. persona perezosa o retragida, cobarde o frustrante, el Señor no va a... Amén. Dice: ¿qué es lo que nos imposibilita alcanzar grandes victorias? Ya lo- ¿Qué nos imposibilita eso? El ser cobarde y frustrante. El ser cobarde y fluctuante. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a la parte número 2. Dice: Dios exhibe su poder milagroso. Aquí tenemos unas palabritas de definición: consternación, que ya lo habíamos dicho, que eran espanto, desolación, un estado de ánimo que provoca desorientación a las tropas enemigas. Esta acción divina prepara el terreno para la ofensiva de los hijos de Israel. Y Bet Orón, que ubicaba a unos 6 kilómetros al noroeste de Gabaón, era una región montañosa que propiciaba el deslave de piedra. O sea que por ahí se podían deslizar piedras, y por ahí fue que el Señor castigó a esa gente. Gloria a Dios, que dice que mandó unas piedras, gloria al Señor, que eran como, o sea, eran como piedras, eso que cayó, El granizo. el granizo. Gloria a Dios, que dice que mató a una gente que los mismos que ellos mataron a espada. Gloria a Dios. El inciso A de la parte 2 dice: la acción divina revela el cuidado de Dios. O sea que la acción de Dios o divina descubre o evidencia el cuidado de Dios. En este versículo se nos ofrece toda una narrativa de la acción de Dios a favor de su pueblo. Aquí en esta lámina vemos a Josué en Gilgal con su ejército. Gloria a Dios. Dice: el redactor emplea 3 verbos imperativos para describir la acción divina. Dice: los llenó, los hirió y los siguió. Israel era un pueblo labriego. Labriego quería decir que ellos labraban la tierra, no eran guerreros. Por eso Jehová iba al frente peleando a su favor. Aun cuando ellos hacían una pequeña parte para combatir al enemigo, su defensa dependía de la intervención divina. De manera milagrosa, el Dios de Israel llenó de espanto y temor a los amorreos, de modo que estos se acobardaron. Recordemos que Dios le había dicho a Josué: yo los he entregado en tu mano. Esta afirmación reclama toda la gloria para Dios y no para Josué,
o los escuadrones de Israel. Gloria al Señor. La victoria no sería producto de fortaleza de hombres valientes, de los hombres valientes de Israel, sino del poder de Dios en acción. Dios los llenó de pavor, de miedo, y Josué los hirió y los siguió hasta humillarlos totalmente. Gloria a Dios. Era demostrado indubitablemente, sin duda alguna, que Dios cuida de su pueblo mientras éste continúa hacia la tierra prometida, porque aquello que Dios comienza siempre lo termina. Gloria a Dios. Su cuidado es de tal magnitud que no deja ninguna de sus obras inconclusas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Todo lo que se requiere de parte nuestra es confianza y paciencia para esperar en su defensa. Alabado Dios. Gloria a Dios. Nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos inútiles para dominar el mal, sino del poder de Dios que actúa en nosotros. Y esta acción es constante mientras dependamos enteramente de la gracia y no de nuestros propios méritos. Para que no nos gloriemos de nosotros mismos, Dios envió al Espíritu Santo, gloria al Señor, para guardar de nuestra salvación. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. La gracia de Dios nos sigue constantemente hasta el día que seamos llevados hasta la misma presencia del Señor. Gloria a Dios. Entramos al inciso B. La defensa de Dios supera los esfuerzos humanos. O sea que el auxilio de Dios sobrepasa los esfuerzos del hombre. Gloria a Dios. Consideremos que la acción de Dios, en la acción de Dios no hay casualidades, sino causalidad. Es decir, que todo lo que Él hace está previamente ordenado para alcanzar su fin o sus fines. Aquella pendiente donde se desarrolló la batalla tenía una condición topográfica que se prestaba para provocar un deslave de piedras. Ese camino que llevaba a Seca y a la costa era una región montañosa, con la peculiaridad de que una de sus montañas tenía más de 250 metros de alto. Por esa bajada pretendieron huir los hijos de Israel, los amorreos, pero Dios en aquel día hizo llover grandes piedras de granizo para matar a los enemigos de su pueblo. En esta lámina vemos como Dios hace caer las grandes piedras de granizo sobre ellos. Esta es una demostración del poder de Dios para defender a los suyos, que supera por muchos esfuerzos los esfuerzos del enemigo, gloria a Dios, o al esfuerzo de los enemigos. Como creyentes tenemos que aprender a confiar en la defensa de nuestro Dios. Aleluya. Cuando Dios actúa, su poder excede nuestras limitaciones. No tenemos necesidad de atacar nosotros a nuestros enemigos si creemos que en Dios tenemos un potente defensor. Nos sorprenderá ver cómo en un momento determinado nuestros adversarios son reducidos a la nada por el poder de Dios. Gloria a Dios. Antes que agitarnos, debemos estar en quietud para ver los milagros de Dios en favor nuestro. Gloria al Señor. Dice, ¿cómo solucionó Dios el problema con los amorreos? ¿Qué le mandó? Las piedras de granizo. Los saltó a pedra. Y acabaron con ellos. Gloria al Señor. Yes. Entramos a la parte 3 o parte tercera. Dios honra a los creyentes fieles. O sea, Dios premia a los creyentes leales, a los creyentes firmes. Gloria a Dios. Dios proveyó la munición. Amén. No hubo que usar municiones ahí. Ahí tiró el Señor, fue el que tiró los cañones. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿qué impresión nos ofrece ese versículo? Dice, solicita al estudiante observar la palabra entonces, que sirve de conjunción a lo que Dios hizo en relación con Josué. ¿Qué impresión nos ofrece ese versículo? Pues nos ofrece fe y confianza en quién.
Confiar en Dios. En Dios, gloria al Señor. Aquí tenemos también algunas definiciones, como el libro de Hacer, gloria al Señor, que dice que es mencionado también en 2 de Samuel 1:18. El nombre significa recto, honrado. Se conocía este libro como el libro de las batallas de Jehová. Solo dice el número 21:14. Debe haber sido compuesto bajo el reinado de Salomón o posterior a este. Gloria a Dios. Y no se apresuró a ponerse, se retrasó el atardecer de aquel día. Gloria al Señor. El inciso A dice: el creyente es investido de autoridad. El creyente es revestido o lleno de autoridad. Hermano Ángel, Amén. perdóneme que ese entonces armó de valor a este siervo del Señor. El versículo anterior estaba hablando de que Jehová envió aquellas grandes piedras de granizo que estaban cayendo sobre sus enemigos. Tenemos que acordarnos que eran 5 reyes, 5 ejércitos en contra de 2. Eran los israelitas más los hombres de Gabaón, que era una ciudad grande. Su corazón se llenó más de valor. Ya él tenía fe. Con este entonces se armó de más valor al ver que Dios estaba con él. Y él como líder también inspiró a los demás que estaban con él para que siguieran entonces en la batalla. Amén. Gloria a Dios. Dice, lo que estamos estudiando podemos decir que es un milagro combinado entre Dios y un fiel creyente cuya fe es honrada por el Señor. Fue después de haber desplegado Jehová su poder sobre los amorreos y haberlos puesto en fuga que Josué se dirigió a Jehová para ordenar la prolongación de aquel día. Si había alguna duda, esta desapareció. Ahora Josué estaba totalmente seguro de que Jehová estaba peleando por ellos. Gloria a Dios. La experiencia vivida aquel día lo llenó de confianza, tal que le dio orden al sol y a la luna. Aún se discute si fue el sol o la tierra la que se detuvo. Gloria a Dios, esas son las discusiones que hay entre los astronautas y esa gente que están en la ciencia. Gloria a Dios. O dice, o si era que había luz entre las nubes a pesar de lo avanzado de la hora. Cualquiera que sea la explicación desde la perspectiva científica, lo importante es que no hubo un día más largo en la historia que ese día. Gloria a Dios. La afirmación de ese milagro es que Dios es soberano y puede hacer como Él quiere cuando se trata de actuar en respuesta de la fe. Ahí vemos a Josué cuando clama a Dios para que el sol se detuviera. Gloria a Dios. Josué probó al Dios que hace posible lo imposible y vio su poder manifestarse en toda su plenitud. Gloria a Dios. La lección nos inspira a creer que podemos actuar con autoridad como creyentes si en verdad le creemos a Dios. El milagro más grande en nuestra vida ha sido nuestra salvación, haber pasado de muerte a vida. Ahora como creyentes hemos sido investidos por la autoridad para declarar lo que creemos. Esta autoridad es la señal de nuestra investidura con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y una de las bendiciones de ser creyentes en Jesús. Es también la virtud que nos capacita para prolongar el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios y para cumplir nuestra misión como embajadores del reino. El inciso B, las señales son evidencias del poder o pruebas del poder de Dios. El sol se detuvo y la luna se paró, afirma nuestro texto, y fueron estas las evidencias que Dios había escuchado a su siervo Josué. De esta manera honró Jehová la fe de su siervo, extendiendo el día para que el pueblo tuviera la victoria sobre sus enemigos. Es probable que en el afán de la lucha el pueblo
hubiese notado la diferencia, pero sus enemigos sí pudieron ver la manifestación del poder sobrenatural Alabado del Dios. Dios de Israel en Yes. esa señal. Aleluya. Aquel gran momento de fe dejó sin aliento a muchos. El sol no se ponía y la luna no salía en el horizonte. Y todo esto ocurrió sencillamente por haber atendido Jehová la voz de un hombre, uno que había aprendido a confiar en él. Gloria al Señor. El curso del tiempo se había detenido para dar paso a una victoria definitiva del pueblo de Dios sobre sus enemigos. A nosotros como creyentes nos ha sido dada la misma autoridad por el Espíritu Santo. Esta fue la promesa, gloria a Dios, dada por el Señor a los que creen. Capacidad para sanar, para liberar, para operar con autoridad sobre los poderes del enemigo, y el mismo Señor confirmando la palabra con señales. Gloria al Señor. Entendamos que las señales no son para producir fe, sino para testificar de ella. Alabado Las Dios. señales son la evidencia de que hemos creído. Yes. Toda la acción de fe está marcada por el poder y se evidencia por las señales que Gloria a le Dios, siguen. sí, Gloria a Dios. Señor. Las señales deben seguir a los creyentes y no los creyentes a las señales. Yeah. Gloria a Dios. Aleluya. Todos los que profesamos tener fe en la persona de Jesucristo y haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo, podemos enfrentarnos a la adversidad con la misma autoridad y salir airosos para la gloria de Dios. Gloria al Señor. También en nuestro tiempo se están produciendo milagros portentosos para prolongar el tiempo para la victoria. Los medios electrónicos no reconocen ni día ni noche y no pueden entrar a todo lugar y llevar las buenas nuevas para la conquista de las almas en todo el mundo. Si usamos la autoridad que tenemos por el Espíritu del Señor, podremos realizar mayores conquistas para el reino mientras que el día dura. Gloria a Dios. Hay una preguntita aquí que dice: ¿qué aprendemos de la fe que ejerció Josué al darle una orden al sol y a la luna? ¿Qué aprendemos sobre eso? Hermana Iri. Aprendemos a tener fe en nuestro Dios y que el Señor siempre está con Amén. nosotros. Que el Señor, hay que tener fe y la fe mueve ¿qué? Montaña, gloria a Dios. Según el estudio, ¿cómo podríamos considerar el propósito de los milagros? Gloria a Dios. Que los milagros deben seguir a los creyentes y no los creyentes a los milagros. Gloria a Dios. Lo mismo que dice aquí. Gloria al Señor. Vamos al resumen general de la clase. Hemos descubierto que en toda acción divina hay un propósito definido. Los milagros no responden a una mera exhibición del poder ni a la curiosidad humana. Allí donde Dios actúa, lo hace para glorificarse a sí mismo, en primer término, y luego para demostrar su gran amor y misericordia con aquellos que le temen. Otro detalle importante en este estudio es la inspiración resultante de la acción divina en momentos de crisis. El valor y la determinación para luchar son siempre el producto de una visión clara de la obra de Dios. La autoridad para actuar frente al enemigo y la fe en la presencia de Dios en medio de nuestras batallas nos hace más que vencedores, como dice la palabra. Esta bendita autoridad es producto de la investidura del poder que hemos recibido como siervos del Altísimo. Gloria a Dios. La prolongación de nuestro tiempo es una señal de misericordia divina, como nos dice el apóstol Pedro, para que ninguno se pierda. Segunda de Pedro 3:9. En relación con los creyentes, los días serán acortados, en cambio, para los incrédulos serán alargados a fin de darle la oportunidad de arrepentirse. Como creyentes debemos recordar la amonestación del apóstol Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El sol está por esconderse para dar paso al día grande
y terrible del Señor, como dice en Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a las preguntas de la clase. Gloria al Señor. La número 1. ¿Por qué es considerado el milagro más notable de la Biblia cuando a la voz de Josué separaron el sol y la luna? Gloria a Dios. Vamos a ver por aquí el hermano Richard. hermano Cristian. ¿Por qué es tan grande ese milagro? Que el sol se paró y la luna. Because it defies what? Because it shows the extraordinary miracle that what God can. Amén, porque es una cosa extraordinaria que desafía la gravedad de la tierra alrededor del sol. Cuando se paró este sol y la luna, que son dos cosas que nadie las puede parar, a menos que no sea Dios. Ninguno de nosotros las puede parar. Número 2. ¿Cuál era la determinación tanto de Josué como de su pueblo? Hermana Ramonita. Ellos se van a enfrentar al enemigo. Amén. Esa era la determinación, enfrentar al enemigo. Porque ya Dios le había dicho que esa gente él la iba a arreglar a buen vivir. Gloria a Dios. La número 3 dice: ¿cuál fue la palabra que Dios le dio a Josué que le estimuló tanto para ir a la guerra? Gloria a Dios. El hermano Noel. Dice aquí, yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Amén. Alabado Dios. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Josué. Gloria al Señor, que lo estimuló bien mucho. Número 4, dice: ¿dónde estriba el secreto del cristiano para dominar el mal? El hermano, aquí. Hermano Richard. Hermano Richard. Porque los esfuerzos de nosotros, pues, como quien dice, necesitamos a Dios, somos inútiles sin Él y con el poder de Dios Él es que actúa con nosotros. Amén. El secreto es que nuestros esfuerzos son inútiles, pero el poder de Dios ¿qué? Es poderoso. Gloria al Señor. Y la última dice: ¿cuál es el milagro más grande en nuestra vida? Hermana pastora. La salvación, gloria a Dios, nuestra salvación que le costó al Señor morir allá en la cruz. Gloria a Dios. Aquí dice: el sol se detiene cuando Josué lucha por los gabaonitas. Y eso es todo por hoy. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y el hermano pastor con nosotros. Déjame limpiar un poquito. Gracias te damos, Señor Dios eterno. Que tú, oh Dios, eres bueno, alabado sea Dios, siempre, Señor, tu misericordia. Grande eres tú, Señor, alabado Dios, gracias, mi Jesús. Gracias, queremos darte, Señor, alabado Dios. Gracias te damos, alabado Dios. Dios sea la gloria, te adoramos, te bendecimos, alabado Dios. Gloria a Dios. Glory to your name. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Dios continúa bendiciendo al hermano Ángel, dando Amén. gracias al Señor. Alabado Dios, una preciosa lección. Alabado sea el Señor, de la cual yo sé que podemos sacar mucho para con cada una de nuestras vidas. Alabado sea Dios. Yo creo que entre todo, alabado Dios, lo más importante es cómo Dios recompensa nuestra fe. Alabado Dios, y al Rey sea la gloria, y los portentosos milagros de Dios. Recita la palabra del Señor en Segunda de Reyes, si mi mente vota no me engañen. El capítulo 6 habla de cuando un hombre llamado Eliseo, profeta de Dios,
extendió una ramita de un árbol y Dios hizo flotar la cabeza de una hacha que se había hundido. Lo que a nosotros nos conviene es creer que lo que Dios dice ahí en su palabra, Yes. Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo creo. La ciencia ha tratado de diferenciar, pero ellos caen en su propio error de darse de cuenta, alabado Dios, de la grandeza de nuestro Señor. La Biblia dice que aquel día se extendió. Y si el día se extendió, ya usted sabe qué sucedió. No llegó otro. Aquel día se extendió. Dios le plació que aquel día se extendiera. Alabado sea el Señor y a Dios sea la gloria. Y entonces la Ramonita. Como le plació que el domingo se cortara. ¿Cómo fue ese? Como le plació también que el domingo pasado se cortara. Alabado. Dice que el domingo pasado se cortara. Se cortó. ¿En qué manera? Usted no se dio cuenta cómo transcurrió el tiempo. Oh, sí, sí. Eso es así. Como dice, por eso es que dice que Él apresura el reloj para nosotros y lo atrasa para los impíos, para darle que una oportunidad. Porque si estos días no fuesen acortados, fueron las palabras del Señor, ninguna alma se salvaría, nadie, alabado Dios. Para nosotros que tenemos entendimiento y conocemos, y científicamente ya está comprobado que el día no tiene 24 horas, porque a Dios le place, hermano. El eje de la tierra está en su mano, Él lo formó, Él puede hacer como Dios quiera, alabado sea el Señor. Lo único que hace falta es un hombre, una mujer que tenga fe. Sol detente en Gabaón y luna en Ajalón. Y Dios lo hizo. Aquel hombre le creyó a Dios y Dios lo hizo. Alabado. Como a veces usted o yo, cuando nos convertimos al Señor, teníamos una fe terrible. Se nos olvidaba llenar el carro de gasolina y usábamos el carro para arriba y para abajo. Y cuando llegaba el día de servicio, ay Dios mío, estaba con el carro corriendo con Mister más. Ya estaba, ¿para qué la E, José? La E de échame. Échale, la E de échale gasolina. No te entiendes, échame. Alabado Dios. Y nosotros, ay Dios mío, que llega al servicio, por lo menos se les déjame llegar al culto. Y llegábamos al culto. Luego cuando salimos, ay señores, la gasolinera ya está cerrada. Ay señores, déjame llegar a la casa. Llegamos a casa. En la mañana, íbamos al trabajo, iba tarde. Ay Dios mío, ayúdame a llegar al trabajo. Y llegábamos. El carro con suspiros, hermanos. Porque sabíamos a quién hemos creído. Y Dios no ha cambiado. Nosotros somos los problemáticos, que según va pasando el tiempo, no alimentamos la fe. Y Dios es galardonador, alabado sea el Señor. Él no ha cambiado. Es que nos dejaba ver su mano moverse y todavía Él lo sigue haciendo. Gloria a Dios. Conforme a nuestra fe. Y a Dios sea la gloria. Usted que se conectó, alabado sea el Señor. El reloj está adelantado, terminamos temprano. Alabado sea el Señor. Le damos gracias a Dios por su vida que se conectó. Alabado Dios para recibir la instrucción de la preciosa palabra del Señor. Cuando nosotros recibimos la palabra es que nos estamos sentando a la mesa a recibir el pan, la instrucción divina del Señor. Alabado Dios para que guíe nuestras vidas. Esperando que haya sido de provecho a su vida como a la nuestra propia también. Y le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves en nuestro servicio evangelístico. Este jueves, los más grandes de este lugar, la Sociedad de Niños, Generación de Vencedores, está a cargo. Así que le hacemos la invitación. Alabado sea el Señor. Tenemos hermanos afectados, quebrantados de salud. Hermana Ivonne Dykes, si tiene la oportunidad, hemos orado por su familia, por la necesidad, pero siempre clamando al Señor conforme a su voluntad, Dios hará. De igual manera, seguimos orando por los que están en los hospitales, por las variantes, y ya hay anuncios de que hay otra que está peor que ella, que la Delta. Alabado sea el Señor. Cuídese, amados, cuídese, guardémonos, cuide a su familia, ame a su familia, alabado Dios. Al amar usted a la iglesia, usted se va a cuidar también, alabado sea el Señor. Porque hay un montón de irresponsables por ahí, pero
Dios tenga misericordia, porque ahora en los hospitales se oye el llanto, hermano. Y es la realidad de la vida, de los tiempos que a la iglesia le toca vivir. Seamos sabios y entendidos como hijos de Jesucristo. Dios provee los medios, nos corresponde a nosotros echar mano. Que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a dar por aquí a nuestra hermana Julia, alabado sea el Señor.